por este centro pasaban más de 100 personas enfermas Y les daban quinina, al día o- y les daban, sí, diagnosticaban la enfermedad y le daban la quinina, le daban entre Aquí trabajó tu bisabuelo. los abuelos. Claro, que es un legado. Esto es historia que pura de la historia. familia. Reencuentro. Claro, porque fue su idea. Ponemos Si quieres ver una foto, que salga a la entrada, en los carteles. como buen alcalde. Somos hijas de Ana María, que era la hija menor de Sadí de Güen, y Berta López de Heredia. Yo soy Beatriz Biaggi de Bueno. Tú vives en México No. y tú, ¿no? No, vivo en Milán. Ah, en Milán. ¿Y tú? Y yo vivo en Toronto, en Canadá. Ah, en Toronto, en Canadá. Ajá. Pero has vivido en México, ¿no? Sí, Durante sí, muchos hace años. 23 años que estoy. Sí, sí. Muy bien. ¿Y cuál ha sido vuestra agenda en España desde que habéis llegado? Bueno, vinimos a exhumar los restos de mi abuelo de Córdoba y los llevamos a Suera, que es donde están los restos de sus padres, Odón de Buen y Rafaela Lozano, porque ahí pensamos que está mejor cuidado. ¿Y No cómo habéis tenía- vivido el...? No tenía razón de estar en Córdoba. Claro. ¿Cómo habéis vivido este hecho de desenterrar a vuestro abuelo? Es un encuentro duro, mucha sensación de injusticia, pero a la vez sentir el tamaño de su figura, de su integridad de persona y del trabajo científico que hacía, y como en familia, pues una persona íntegra, con principios muy humanos y siempre congruentes de su forma de ser, que nos ha sido transmitido a través de nuestra madre y nuestros tíos, porque nosotros pues no tuvimos oportunidad de conocer a nuestro abuelo. A la vez sentimos mucho agradecimiento de tener esta oportunidad, de tener gente que lo acoge y que lo va a honrar en donde ahora va a quedar, a donde ahora ya ha quedado. ¿Creéis que vuestro abuelo quizás sería merecedor de un mayor reconocimiento? Pues la escala del trabajo médico que él hizo realmente fue muy importante en España, y pues ahora nos han dicho que dicen que sería el García Lorca de la medicina, ¿no? Fue honrado con el premio Laverán de medicina post-mortem, y mamá al final de su vida, como al entrar en conciliación con todo este duelo que realmente fue toda su vida, expresado de distintas maneras, sería el cuántas cosas más hubiera hecho si no lo hubieran truncado a los 43 años Que fue asesinado por... por los falangistas. Fusilado. ¿Puedo agregar algo? Por supuesto. Claro, por favor. No, yo siento que es muy importante que, bueno, aparte de agradecer a quien lo va a resguardar, es muy interesante ver cómo nuestro abuelo ha estado su vida se está descubriendo, no solo por nosotras, ¿no?, por sus nietos, sino por muchas personas, ¿no? Y creo que es muy importante este grano de arena en la memoria de España, que fueron él y su familia, todos los de Buen, fueron unas personas muy importantes para lo que era en general la ideología de la República, del libre pensador, ¿no? Y esa memoria creo que es importante ya en un contexto también un poco más amplio, ¿no? No es nada más nuestro abuelo y ya, sino es una figura histórica, ¿no? Sí, ¿vuestro abuelo publicó algún libro sobre su trabajo o...? Pues publicó trabajos científicos. Él escribía y dibujaba, pero estoy segura que hubiera hecho mucho más si hubiera tenido más tiempo, ¿no? O sea, que era dibujante, entonces No dibujaría era muchas... dibujante, pero dibujaba también. De hecho, hasta hay unas como caricaturas, dibujos, retratos de las personas que estaban en la celda con él.
y escribía, todos escribían y dibujaban muy bien. Entonces yo estoy segura de que hubiera escrito mucho más si hubiera tenido la oportunidad. No, es muy importante, no tanto como, yo no lo veo como como decir, volvamos a darle justicia. Creo que eso no es simplemente sacar a la memoria la figura y su trabajo, ¿no? Y el saber que hay lugares en donde él pasó por esta tierra y dejó su marca y hay personas que la han rescatado, es algo muy importante para nosotros. Al ser forzados al exilio, él matándolo y el resto de la familia enviado, o sea, tuvieron que salir de aquí, les arrebataron su nación, el ser españoles. Y el poder yo participar en este fenómeno que es la memoria histórica me devuelve a mí esa parte hispana que yo tengo por parte de mi madre. Nosotros nos devuelve lo que no pudimos hacer con él, Eso con tu es. abuelo, honrarle, porque de los que estamos aquí, posiblemente muchos estamos aquí porque él trabajó aquí, porque nuestros padres vivieron en esa época, mis padres, mis abuelos, y posiblemente muchos de ellos pudieron morir de paludismo si no hubiera sido por el trabajo que hicieron tu abuelo y todos los que estaban con él en esta zona, combatiendo la epidemia de paludismo que tuvimos aquí muy fuerte, de las zonas más fuertes de España. De toda España. Murieron mucha gente, y gracias a la labor que hicieron y al descubrimiento de las gambusias y de la forma de erradicar los mosquitos de los arroyos y las acequias de riego de todo el campo, se consiguió erradicar aquí el paludismo, y hemos pasado desde el año 64 que se cerró este centro hasta hoy sin tener ni un solo caso de paludismo prácticamente en un sitio. Y este es un legado que nos dejó nuestro abuelo, que la gente deja herencias, pero este es un legado que trasciende generaciones. Entonces para nosotros también es una satisfacción, ya que no estuvimos aquí en esa época y no podremos nunca decirle lo que le agradecemos, la labor que hizo aquí, pues hacerlo con vosotras, que sois de la semilla viva de Muchas salir gracias. adelante. Sí, es lo que quería decir, no solo ellos perdieron a España, España los perdió a ellos también. Sí. Sí, así fue. Después de La Vera, ¿dónde tenéis pensado ir? ¿Qué recorrido es el que vais a hacer? Bueno, es que ahora tenemos también la oportunidad de que el buque más importante del Instituto Español de Oceanografía le han puesto el nombre de Odón de Buen, después de haberlo echado al mar en Vigo, que es donde estaba la armadora. Lo llevaron a Cádiz para ponerle el equipo científico. Sí. Después tengo entendido que fue a Antártica a probar el equipo y ahora va a ser la inauguración que le han concedido a Clementina, nuestra tía, una de las nietas menores de Odón de Buen. Sería prima de mi hermana y ella va a ser la Prima de tu mamá. La que lo inaugure. prima. ¿Qué De tu dije? mamá, no de mi hermana. De mi mamá. Prima hermana de tu No, madre. no. Prima hermana Prima de mi hermana madre. sí, exacto, Sí. de nuestra madre. De vuestra madre. Y ella es quien va a romper tirar la el botella cava, de porque champán. no es champaña, es No, cava de cava. Aragón. Claro, Cava de Aragón. aquí no hay, aquí el champán no existe, es el cava. Es el bueno. Sí. Muy bien, pues muchas gracias.